¿Estamos al aire? Sí, señor. Bueno, iniciemos nuestro culto en el nombre del Señor, saludando a todos los que están conectados vía radio y confiamos que el Señor nos utilice para bendecir sus almas. Amén. Sí, señor. Hemos empezado comentando, Señor, el culto de esta mañana, lo sublime del culto de esta mañana, que empezamos hablando de la memoria como la memoria en la vida, en la nueva vida, y llegamos a las maravillas que usted nos manifestó. Aunque alguno ha planteado que estaba más a gusto con el culto de ayer, de la semilla de maíz, Señor. O sea, quiero decir que era más cercano, más fácil, más cercano, Señor. Yo no pude estar en ese culto, me tocaba hacer la cena, Señor, a los varones, estaba haciendo la cena. Pero me han comentado, Señor. Y como usted quiera, Señor. Si hablamos de la semilla, que es pura esencia y potencia, y que solo se ejecuta cuando el sembrador la echa a la tierra y le echa... A ver qué dicen los dos sabios. No, señor. Yo, lo que usted diga, Señor, es usted, Señor, el que nos dirige, nos guía, Señor, y nos enseña, Señor. Hablaba mi Señor que nos quedó un sabor a más hablando del grano de maíz, ver esa potencia, que tiene esa potencia ahí en ese granito, y eso sucede con cada semilla que hay en la naturaleza, tiene esa potencia para poder crear una planta, y esa maravilla de Dios, cómo Dios fue tan sabio. Y una de las cosas que estaba observando era de que cuando Dios hace una cosa, la hace para siempre. Esa planta se va reproduciendo, Dios no está cada vez formándola, sino que le da esa capacidad de procrear, de crear otra planta, y va así, esa maravilla de Dios, esa sabiduría de Dios, mi Señor, en hacer las cosas vivas. Señor, ese granito de maíz, Señor, ya que el hermano continúa el tema, Señor, tiene una característica importante, Señor, porque cuando el grano de maíz cae a la tierra, parece como que ese granito de maíz, Señor, va atrayendo agua para él mismo, para su mismo sustento, porque no está lleno de agua todo el campo, simplemente se entierra y parece que va trayendo hasta llegar para humedecerse, y de ahí empieza a brotar da su brote, Señor. Y cuando ya sale hacia afuera, Señor, qué interesante, porque cuando ya le da el sol, empieza su crecimiento, Señor. Empieza a crecer cuando ya le da el sol, empieza a crecer esa semillita, Señor. Y eso es lo tremendo, Señor, porque realmente es lo que pasa con todo, Señor. Cuando el sol le da a una persona, Señor, a menos hablando ya de nosotros, cuando el sol nos da a nosotros, Señor, nos lleva a ese crecimiento, Señor, porque nos va mostrando cómo vamos a ir creciendo, Señor, y el agua, que es la palabra al mismo tiempo, nos va alimentando, y el sol nos va dando ese crecimiento, Señor, para podernos desarrollar, Señor. Y ese es el maíz, Señor. Cuando ya sale la puntita hacia afuera, le da el sol y como que respira, Señor, y se va para arriba, hasta que se convierte en la planta que ya nosotros conocemos para dar su fruto, Señor. Qué tremendo, Señor. Son cosas que el maíz había tenido muchas características, Señor, para su desarrollo, Señor. Y yo, honestamente, Señor, yo sabía que el maíz era para hacer una chicha, para hacer un somó, pero ya lo que usted nos mostraba ayer, Señor, para mí ha sido una cosa tremenda, Señor, porque de una cosita pequeña, prácticamente toda la humanidad se sustenta, Señor, con eso, Señor, porque se hacen tantas cosas del maíz, Señor. Y como decía ayer, las industrias se mueven a causa del maíz, Señor. Y entonces imagínense cómo es una cosa tan pequeña, Señor, que muchas veces uno por ignorancia no le da importancia, no le da valor, Señor. Sin embargo, lo grande en usted, Señor, que
Usted no es lo que mira el macro, sino que mira abajo, Señor, todas esas cositas para darle, Señor, la importancia y su lugar que le corresponde, Señor, en su sabiduría, mi Señor. Parece, Señor, que el maíz tiene condiciones especiales. Cuando éramos pequeños, en mi familia, éramos 7 hermanos, bueno, pues hay una época en que te compran un pollito que te dura 4 días, porque al final terminas o se te escapa o muere porque no lo alimentas bien o lo que sea. Pero hubo otra época, Señor, en que nos daban semillas de maíz para que las sembráramos, Señor. A cada uno nos daban nuestra semilla de maíz. Y ahí en el jardín sembrábamos cada uno y la cuidábamos y le dedicábamos más cuidados que al pollito. Y era, o sea, gratificante porque enseguida el maíz brotó y estábamos cuidándolo hasta que se hacía grande, Señor. Parece que es una de las semillas, porque allí había trigo, había cebada, había de todo, pero lo que nos daban eran semillas de maíz, Señor. Parece que es la más rápida en crecer o la más agradecida, no sé, pero así era. Y nos hizo disfrutar la vida que se ve en el maíz, que empieza a brotar en el maíz, Señor. Eso nos hizo disfrutar. Y como él ha dicho, la concepción que tiene el consumidor de cuñaper, de cualquier cosa, no es la misma que el que siembra un granito de maíz y ve la vida brotar salir de eso. Hay en su mensaje, Señor, un pasaje que dice que 2 hijos recibieron de su padre como herencia semillas y él se fue lejos. Estaba enfermo el padre, lo llevaron a curar lejos y les dio de herencia semilla. Y uno alquiló un terreno, pues la sembró y lo hizo producir. Y el otro también alquiló un terreno y lo dejó que para los necesitados, para la gente que no tenía esos recursos. Lo dejó. Cuando vuelve el padre, dice su mensaje que les pidió que le digan qué fue lo que hicieron ellos con las semillas que les dio. Y el hombre le dice, uno le dice, papá, con las semillas que tú me diste, mire, las sembré en el campo, alquilé un campo, las sembré y mire lo que he ganado. Había ganado económicamente mucho dinero. ¿Y tú? Yo la dejé para los pobres, la sembré la semilla, dieron las frutas para el campo y comió el necesitado, comió la gente, los mendigos. Y dijo el padre, tú lo hiciste mejor porque alimentaste al que más necesitaba. Está eso en su mensaje, Señor, hablando de la semilla, del grano. Señor, no sé cuál es el tema, pero Grano de maíz. al grano de maíz, ¿no? Yo conozco, hay muchas variedades, ¿no? de maíz. Hay un maízito chiquitito que lo hacen para pipoca, pero también el maíz grande lo hacen también para palomitas de maíz, Señor. Pero he visto otros maíces que son de colores y que son muy blanditos, una variedad. Pero hay un maíz que le llaman el huilcaparo, por ejemplo, que es chicha para alimentar a los niños, especialmente a los bebés. Ahora, yo he visto y he sembrado también maíz a unos 3 centímetros, más o menos 2 centímetros de profundidad de la tierra. ¿Cómo es, no? La naturaleza tan sabia. Entre la humedad y los rayos del sol son los que hacen germinar, empieza a brotar la vida, Señor, del maíz. Y cómo es tan maravilloso el sol y el agua, Señor, que tiene abajo. Empieza a crecer esa planta y pues especialmente esa planta se convierte en un grano, se convierte en cientos de maíces, ¿no? Esa es lo grande que tiene el maíz y las variedades y
Y aparte de eso, Señor, que nuestras células se parecen también a lo que es el maíz, al ser humano. Tiene mucha parecido, Señor. Eso quiero decir. Me gusta la parábola o la explicación el cuentito que ha contado el hermano, que está en su mensaje, porque ahí participa la naturaleza como tal, como proveedora de alimentos para todo el mundo, sin límites, sin decir tú sí o tú no, para todo el mundo. Y ese es el hijo que la siembra y la deja que coman los pobres. Y luego la otra parte es el comerciante, el hombre que va a ganar dinero y entonces que limita, esto es para el que pueda pagarlo. Y esa es la pelea de la humanidad de toda la vida, Señor. Cada vez hay menos que lo dedican a los pobres, que lo dedican. Y el mensaje dice, la Biblia dice, los pobres y los débiles siempre estarán con vosotros. Cada vez hay menos gente que la dedica a los pobres, Señor. Cuando la naturaleza es para todos. Los árboles de la manzana, los manzanos dan manzanas para el que quiera tomarlas. Y así es como el sol, Señor. Al final todo es así. Todo es para todos, Señor. Pero cuando se introduce el beneficio en ello, aparece el gemido de la creación ahí, Señor. Hay una parte que no puede alimentarse, Señor. Y eso nos toca a nosotros, Señor. Cambiar las cosas. Señor, Martín hablaba de una serie de maíces y es verdad porque no he sido sembrador yo de eso, no he trabajado en ese aspecto. Pero cuando yo era chico, Señor, era muchacho, mi mamá hacía horneado, Señor, de maíz. Y no había más que dos clases de maíz, que era el maíz blanco, le llamamos nosotros maíz duro, que era blanco, y el maíz blando, que era ese amarillito, que era pachiche. Esas dos clases de maíz en ese tiempo existían, Señor. Y cada uno tenía su especialidad. ¿Para qué se iba a hacer eso, Señor? ¿Para qué uno lo compraba el blanco? Para hacer una serie de cosas. ¿Y para qué compraba el otro, Señor? Para hacer diferentes actividades. Ya ahora yo veo que, como dice Martín, hasta más chiquitito para una cosa, para otra, pero en ese tiempo no había más que eso. Y de eso se hacían muchas cosas, Señor. Si era el blanco, se hacían la roca que se vende en el maíz, y la chicha y todas esas cosas. Y con el blanco también se hacía el somoje, el tujuré, y todas esas cosas se hacían de esas dos clases de maíz, Señor. Pero habían diferentes formas para desarrollarlo, para ocupar en diferentes cosas, Señor. Ahora ya hay variedades, como dice Martín, no tengo ese conocimiento yo, porque ve que hay chiquititos para pipoca. Pero, Señor, cuán importante y necesario era, porque ese era todo el mundo, una comida de maíz, decía. Y era lo más apetecible, Señor, en los hogares, la comida de maíz. Una sopa de maíz, por ejemplo, una lagua de maíz, que llamamos nosotros los cambas. Una lagua de maíz, Señor. Pucha, todo el mundo la apetecía, Señor. ¿Por qué? Porque es mejor alimento que comerse una sopa de fideo, una sopa de arroz. Mucho mejor. Entonces, ese era el mejor sustento que uno podía tener. Y la chicha, Señor, que usaban la mamá, por ejemplo, para alimentar a los niños cuando están recién nacidos, Señor. Porque no les hacía daño. Más bien les alimentaba, Señor. A la mamá les hacía dar más leche. Todas esas cosas que eran productivas, Señor. Uy, cuánta industria nos genera el maíz. Sí, Señor. Inmensa. Sí, Señor. Y cuántos millones produce. Sí, Señor. La economía de un país depende mucho del maíz. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, pero es delicado también el maíz, Señor, cuando le llega un poco más, medio casi en exceso de agua, Señor, también es delicado para caerse así, cuando viene el viento fuerte, Señor, es delicado también el maíz, Señor. No tiene mucha consistencia, Señor. No, sí. Pero porque la gente le tiene miedo, va a ventar fuerte, dice la gente, y yo le escuché a algunos agricultores, escucha mi maíz a ver si no se cae.
Entonces, Señor, porque imagínate que se cae, es una pérdida también tremenda que tiene. Sin embargo, ¿cómo es la naturaleza, Señor, que aguanta también? A veces aguanta el maíz. Yo veo aquí, a veces en las inundaciones, Señor, la soya, todo eso está ahí ya. Y el maíz sigue como peleando, Señor, ahí sigue peleando, Señor, hasta lo último pelea. Ya cuando ya parece que ya llega a su límite, ya afloja, ya se cae. Pero mientras tanto, el último que cae es el maíz, Señor. En toda la siembra que se ve, Señor. Me dijo una vez un agricultor, si vos querés hacerte plata rápida, me dice, cultiva maíz. Y me dijo que el maíz produce en gran cantidad, señor Madura, produce el maíz y no es tan trabajoso como los otros productos, pero tiene un sinnúmero de beneficios, señor, el maíz. Es algo muy bueno, señor, que las grandes empresas andan buscando precisamente desde el Perú, vienen a buscar acá a Bolivia. Se los compran en el terreno, el maíz. ¿No ves? Sí. Buenas tardes, señor. Claro, Señor, porque imagínense los que crían pollo ahora, Señor, los que crían chancho, Señor, en cantidad. Para los balanceados, Señor, imagínense, van, no se evitan el problema de estar regateando, sino se la compro todo y aquí está yo vengo y lo cosecho. Entonces, el mismo agricultor, Señor, se evita de mucho trabajo y lo venden parado, Señor. Y ya pues tienen la platita al tiro nomás, Señor. Y eso ya viene para muchas cosas. La vaca come la planta del maíz. Sí, Señor. Y la leche. Sí, Señor. Sí, Señor. Y claro, la chala, el güiro que la llaman, ¿no? Para abono lo usan eso. También. Lo usan para abono. Como decía el señor ayer, no se pierde nada del maíz, Señor. Porque todo sirve, eso mismo para la misma tierra, como decía ayer el Señor. Sirve para abono eso. La máquina que ha salido también ahora, mi señor, va cosechando el maíz, lo va sacando todo el grano y el güiro, todo eso, lo va liando, señor. Y hace como unos tambores así de todo el güiro, señor, eso. Ahí en la Maica compran, pues le entregan a toditos los lecheros, ¿no ves? Ahí en la Maica, señor, ese alimento para las vacas, señor, más leche. Como eso aparentemente que fuera desechable, ¿no? Pero sin embargo es tan beneficioso hasta las charlas. Qué bien, ¿no? Es que en la naturaleza no hay nada desechable. Dios todo lo ha hecho con sabiduría para no desechar, dice, ni una molécula, dice, de materia. No pierde, Dios no pierde ni una molécula de materia. Me gustaba lo que usted decía, señor, el grano de maíz es útil, señor. Y usted decía, permíteme a mí ser útil a cada segundo de mi vida, señor. Que cada segundo de mi vida esté en esa acción, en ese movimiento, Señor, donde sea útil para todos los que me rodean, donde estoy, Señor. Poder ser útil, ser bendición, ser alegría, ser sanidad, Señor. Porque eso es lo que hace el maíz, Señor. Es sanidad, es prosperidad, es bendición, es alegría, es alimento, es bebida también, Señor. También es bebida. Y aceite. Claro. El aceite de maíz. También sacan etanol, aceite, carburante. Como en el recorrer del tiempo, Señor, ese granito que antes se lo mantenía en cosas simples nomás para la gallina, para los chanchos, ha llegado a tener tanto valor e importancia, Señor, en este tiempo que la gente lo pelea para comprarlo, ¿no? Como dice el Señor, van y lo compran ahí para no perderlo, porque ha crecido tanto su importancia, Señor, el maíz, que ahora todo el mundo lo apetece y lo busca, Señor, en cantidad. Antes, ahí nomás, se lo tiraba por ahí, pero ahora, Señor,
vemos las características que tiene, son inmensas, Señor, y que toda la humanidad vive de eso, se sustenta de eso, Señor, porque no es que se coma el grano, sino que la preparación que se le da, Señor. Y una nota chistosa, los vendepollo, cuando le suben al precio de la carne del pollo, es que está caro el maíz. Lo relacionan a la escasez o la abundancia del maíz. Señor, yo me acuerdo cuando era niño, antes en el campo no se estimaba comer aceite, ni lo conocíamos al aceite. Pero cuando queríamos una buena manteca, se lo ponía a comer a un chancho hasta que quede bolinga de gordo, ¿no? Pero era con puro maíz, señor. No se le daba otra cosa, puro maíz. Y qué chancho más sabroso, qué manteca más sabrosa, engordado con maíz. Y qué lindo. Y no conocíamos, pues antes el aceite, era manteca de chancho. Uy, el aceite de maíz. Sí, Señor. La verdad es admirable, Señor, cómo Dios no hizo nada que no tenga una importancia, Señor, en su momento y sea útil para la humanidad, Señor. Qué sabio, qué sabiduría de Dios, Señor, para que no hizo nada al azar, Señor. No puso nada ahí en la naturaleza que sea para botarlo, sino que tiene un significado, una importancia, Señor, en su momento. Y ahora lo vemos, Señor. Por eso es que la primera Biblia, Señor, justamente es la naturaleza, ¿no? Que Dios hizo. La primera Biblia que Dios hizo es infinita la naturaleza, es algo. Mire, cuando yo me salgo al campo, veo las cosas, las maravillas que Dios hace, lo único que hago es alabar el nombre del Señor. Porque la primera Biblia dice que Dios la hizo a la naturaleza, Señor, y en donde uno mire está la grandeza de Dios. Y en este caso, en el maíz, Señor, uno lo mira las propiedades, lo que tiene el maíz, y es algo asombroso, Señor. El hombre tardó mucho tiempo en darse cuenta que la naturaleza de las plantas, que el maíz y otras plantas podían alimentarlo, no tenía que estar corriendo por los campos buscando caza, Señor. Y por lo que es sorprendente es lo fácil, por eso he dicho que a los niños nos donaban un grano de maíz, lo fácil que es utilizar el maíz, cosecharlo, sembrarlo y volver a cosechar. Es un producto bien agradecido, bien simple en ese sentido, Señor. Luego, la industria ha ido descubriendo propiedades. Bueno, te venden unas latitas de maíz blandito que se echa a las ensaladas y no sé. El aceite, como decía, el etanol, todo ese material. Pero en un principio seguramente fue de los primeros productos que se domesticó, que se usó porque es tan fácil y poco profundo, Señor. Solo tienes que dejarlo caer y que le caiga un poquitito y ya está, Señor. Y en una semana tienes una planta de maíz. Y tampoco debe hacerle mucho daño a la tierra porque tiene raíces poco profundas, Señor. Es un mogolloncito que está ahí, así de profundo. La tierra, con que le des una vuelta de arao, ya está otra vez con material, con abono. Para producir. Sí, señor. Otra cosa que me llamó mucho también la atención, lo que usted decía, señor, es que el maíz, cuando ponen a la tierra, le da vida a la tierra, Señor. La vuelve a ser productiva otra vez. Claro. Y usted nos ha dicho en el mensaje que su pisada de usted, Señor, cada pisada de usted, hay una profundidad de metros, Señor, que usted bendice a la tierra. En eso estaba. Qué bueno es el maíz. No, Señor. Estaba pensando en eso, Señor. Ayer con eso nos dejó, Señor,
nos fuimos contentos, dándole gracias a ustedes, pensando, ¿cómo el maíz? Uno no, hasta por ahí nomás, y ahora lo que ustedes nos vimos diciéndole que el Señor nos ha mostrado el maíz así, así, tantas cosas. Señor, nos fuimos gozosos, Señor. Y creo que no solamente nosotros, porque en todas partes se ha escuchado la palabra suya, Señor, y también de repente la gente de otros países que lo conocerán de otro nombre, qué sé yo, pero la importancia, Señor, y han empezado a pensar también, y capaz que empiecen a producir con más fuerza en otras partes, Señor. Panizo. Panizo se le decía en mi tierra, Señor. Panizo. Mi padre sembró panizo. Un maíz, decían americano, puros dientes, bien, todos iguales. Muchos filas de dientes bien alineados. La panocha de panizo. Ahora me acuerdo. Porque si habla un poquito del maíz, hay maíces que son unos granos grandes. Colorado. Y hay unos granos grandes que son morados, otros colorados, otros amarillos, otros medio rojizos, otros medio redondos. Un montón en internet debe haber series de que ahora, Señor, con el tiempo, algunas clases en el banco de semillas creo que andaban buscando, hay algunas especies que se están perdiendo. Otra cosa que a mí me gustaba ver, por ejemplo, sembrábamos aquí por decir, un surco de maíz del amarillo a unos 5 metros, sembrábamos del otro, se habían cruzado los colores. Pero debe ser por las abejas, no sé, que se cruzan el polen. Pero cómo se mezclan también las semillas. Pero aquí lo grandioso, ¿no? Quisiéramos ser como el maíz, caramba. Ser el alimento, ser la vida del que lo tiene a su lado. Interesante, Señor. Señor, porque la gente en esta situación, esta vida que se está viviendo ahora, Señor, esperan una tecnología bastante avanzada para buscar, para sentirse seguro, alguna cosa, una medicina, para buscar, esperan en la ciencia, Señor, en los grandes científicos, para tener, digamos, una inyección, una tableta, qué sé yo. Sin embargo, Señor, en las cosas pequeñas, usted lo hablaba cuando hablaba en los sábados, en las noches, Señor, en lo nuestro, Señor, mostraba que en una hoja, una cosa, había un remedio para una enfermedad, Señor, sin ir lejos. Sin embargo, la gente se aferra de lo grande, Señor, y deja lo pequeño, que es precisamente la naturaleza, Señor, que hay tantas cosas para poder darle vida y salvar vidas, alimentarse, Señor, dar alimento a la gente que necesita, Señor. Yo me he cortado las orejas con la hoja de maíz. Y corto, Sí, Señor. como Gillette. Sí, Señor. Sí, señor, Sí, corta. Señor. Sí, Señor. Sí, señor, corta. Yo me he cortado Yo me he también. cortado los dedos. Me ha cortado a mí. Sí, así me he cortado los dedos, Señor, con la hoja de maíz. Y yo he ido, señor, y he arrancado una panocha, le llaman panocha de maíz. La abres cuando está tierno, una mazorca, es decir, y te lo comes, señor, suave y blandito. Y es dulce. Antes de, sí, dulce, Sí, es dulce. muy dulce, señor. Incluso el güiro En algún lugar. es dulce. Incluso el güiro es dulce. Yo, muchachos, uno que nomás uno prueba, ¿no? Uno agarra el güiro y es dulce como algo parecido a la caña. Pero otra cosa que es beneficioso, Señor, que del mismo choclo, el cabello, Señor, del choclo, Medicinal. es medicinal para los riñones. Mire cómo lo limpia las infecciones, lo deja orinando a uno bien clarito, o sea, lo limpia, Señor. Y es algo muy beneficioso, ¿no?
¿Cómo bueno? Sí, pues, señor. Tantas aplicaciones que tiene el Desde maíz, el granito. Desde tiernito es capaz de alimentar a alguien, Señor. Que pase por allí, agarra 2 o 3, se los come dulce, alimento. Imagínense el cabello del maíz, señor, para los riñones, imagínense. ¿Quién va a pensar que eso, preparándolo, señor, le limpia los riñones? Y sin embargo, otros buscan remedios carísimos por allá, señor, por la tecnología más avanzada en la ciencia, para buscar para una curación de sus riñones. Y ahí está lo sencillo, señor. Porque se lo ha dejado, señor, a la naturaleza a un lado, señor. Cuando por ignorancia se ha perdido lo mejor para la humanidad, que Dios lo hizo para eso, señor. Para su sustento y su sanidad del ser humano, señor. Un tamalcito con harto queso, qué linduridad. Pero lo importante, Señor, es que en el maíz, más que en ninguna otra planta, se ve la vida desde el principio. Y vida para el que tiene hambre también en cuanto se hace la primera Sí, mazorca. yo he tomado sopa Sí, el maíz. de maíz, es rica. Sí, señor. Esa la agüita. Y el ¿Qué? pastel de choclo, ¿no, señor? Qué cosa más buena. Imagínese, señor, una sopa de maíz en usted que frecuenta lugares bastante caros, no. Sin embargo, preparan esa sopa de maíz, señor, esa al agua que llamamos nosotros, y en los grandes hoteles, en los grandes lugares, señor, prepara carísimo esa sopa que ellos venden. Y acá se alimenta, la gente pobre, el campesino se alimenta de eso, señor. No, marca una diferencia inclusive, señor. Nuestras abuelas nos han criado, Señor, con mucho maíz. Y a veces uno en formas de burla decimos, ahora, "Oh, lo que pasa es que vos no has vivido mi tiempo", le decimos, porque mira, vos muchacho ya estás viejo, acabado, sin fuerza, pero, o sea, por lo que los viejos, las abuelas nos han criado con maíz, con somó, con chicha, con mote, con lo que sea, con choclo, Señor. Yo me acuerdo, mi madre hacía del choclo tiernito, lo molía y ese jugo, Señor, una sopa. Eso. Señor, y cuántas otras cosas que no salen, que no hacen del maíz, Señor, también. Ahí está la maicena, por ejemplo, del maíz. Son virtudes, Señor, que Dios le ha dado a la naturaleza, Señor, para bendición del ser del hombre, Señor. Que no se supo aprovechar, Señor, ya es otra cosa, pero que estar, Señor, para bendición, para sustento del hombre. ¿Cómo se llama ese que se envuelve en la misma hoja del maíz? Tamal. Tamal. El tamal Tamal. de choclo fresquito. Sí, riquísimo. Una cuajada ahí adentro, Señor, por favor. Mire. Un café, ¿no? Como café ya están haciendo la siesta. Bueno, no, es que señor, que perdonen lo que nos están escuchando, Señor, pero ellos se estarán dando cuenta que estas cosas no se han hablado nunca así, a grandes rasgos, conversaciones de comadre, pero esto que estamos hablando en la presencia suya y que usted nos lo ha mostrado, Señor, pues son cosas que tienen un alto valor, Señor, de sanidad para la humanidad, Señor. Como decía, lo que decía, no, yo se lo di para que se lo coman los pobres. Aparentemente era un desprecio, sin Como la embargo. plantita es vertical, Sí, Señor. no necesita mucha tierra. Sí, Señor. Un pedacito nomás y se brota. Sí, Señor. Sí. Y en los surcos, en la plantita ahí, mejor si son 2 plantas nomás, no muchas, porque si no, no produce. Sí. 2 nomás en cada plantita, si 2. Tiene Porque su espacio espacio más o menos para que ellas se desarrollen así de planta a planta, ¿no? 1 metro. Un metro. 1 metro por 50 más o menos así de distancia, De espacio. 1 metro.
Todo hay que saberle, ¿no? Y ahí se desarrolla. Porque si se lo siembra tupido, también no produce, le falta espacio. O sea, produce, pero con una mazorca más chica. ¿Cómo? Hasta eso tiene su significado, Señor, el espacio, Señor, no, porque no se la puede poner, por más que sea vertical, no la puede poner junta porque no da nada, sin embargo se le da su espacio y se desarrolla, Señor. Y a veces esos maizotes, Señor, así, pucha. Me imagino que no se pueden robar el sol, se tiene que dar un espacio para que el sol le dé a todas. Porque el sol hace falta que les dé. Claro, sí, es lo que lo hace crecer. Eso es lo que lo hace crecer. Pero es bendición. Aquí se ha demostrado que es bendición en cualquier estado y de cualquier forma que lo prepares, Señor. Y como usted decía, ya quisiera yo ser bendición como el maíz, allá En todo lado. donde vaya. Y capaz que el maná lo hayan hecho de maíz, ¿no? Qué cosa, ¿no? Por Dios. Por eso, donde uno mira, tenemos que ver a Dios, ¿no? Porque donde miremos está la obra de Dios, Señor, ahí. Pero claro, Amén. Entonces, donde miremos nosotros es ver a Dios, Señor, en una planta, una rosa. Señor. Señor. A mí me conmueve eso, Señor, porque todo el mundo mira para arriba las cosas grandes, Señor. Y las cosas pequeñas, como dice usted. Todos piensan que la eternidad viene de allá. Sin embargo, va de abajo para arriba, Señor. Dios se hace visible por las cosas que se ven, Señor, por la naturaleza. Y, uy, la verdad es grande, Señor. Y cómo no darle gracias a usted, Señor. Darle gracias a Dios, Señor, por todas estas cosas que nos ha dado para que nos podamos sostener, sustentar, Señor. Y el hombre lo destruye muchas veces, Señor. A veces hablando así, Señor, uno claro, lo conoce al maíz, pero lo conoce hasta ahí nomás. No conoce, Señor, pero hablando así ahora, ¿cómo empezamos a valorar lo que Dios nos ha dado, ¿no? eso. Yo he escuchado decir, esos son para los pobres, esos son para los chanchos. Y gente estudiada, pero a veces la ignorancia es atreverse. A veces despreciamos las cosas, pero es por lo que no conocemos. Y a veces las cosas están ahí, pero nosotros no le damos su verdadero valor, importancia que tiene, Señor. Cada cosa que Dios ha hecho, no lo ha hecho pues para que estorbe, ¿no es cierto? Lo hizo con un fin, con un propósito de que sirva para el que quiera. Nosotros hemos hablado del maíz, habrá otra planta que es tan productiva y tan benéfica como es el maíz, pero hablamos del maíz y nos asombramos. Sí, Señor. Esa es la verdad. Sí, Señor. Sí, Señor. Para donde nos volquemos hay maíz. Sí, Señor. Y habrá otra planta que es tan importante como el maíz, pero qué cosa el hacedor, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque pesará un gramo, ¿cuánto pesará un grano de maíz? Un poquitito pesa. Sin embargo, tan productivo que es. Sí, Señor. Una pregunta, mi señor. Desde ayer me ha estado dando vuelta. El maíz, para que tenga esa producción, tiene que morir, ¿no? Porque si no muere, no nace una nueva planta. Claro. Y tampoco da su... Porque la nueva planta nace del corazón del maíz. Sí, Señor. Sí, Señor.
Y usted ha venido hablándonos, Señor, de eso también en cada culto nos ha venido hablando, llevándonos, Señor, y ese granito pequeñito de maíz, Señor, tiene que morir para producir más, para dar más. Decía ayer, pues, cuando habló del maíz, que un granito al sembrarse, después ya daba más de 300 gramos en la espiga. Gracias, Señor. Se va multiplicando y eso también lo aplicó acá, que nos está enseñando, y esto que nosotros hemos aprendido va a ser para mucha gente que lo va a escuchar, que va a llevar A morir a la vieja manera de tenemos que morir a eso. lo que dice Traer una existencia, una nueva vida. lo que dice la Biblia, ¿no? El grano tiene que morir, Si no muere, no lleva fruto. no lleva fruto. Mira qué tan profundo es. Toda Mi Señor, me alegra verlo contento, Señor. Señor, pero no, decía de que todo fruto, toda planta tiene que morir, Señor, para dar su fruto, Señor, su fruto, Señor, para prolongarse más adelante, ¿no? O perpetuarse. Claro, perpetuarse. Y gracias a Dios por ello, Señor. Que si el grano no muere, dice, no lleva fruto. Claro. Así que tiene que morir para poder perpetuarse en otra semilla, en otra semilla. Y si lo asemejamos a la vida, también a la vida nuestra, el mismo proceso, ¿no? Claro. Porque uno llega, viene de otro lado, viene de su padre, de su abuelo, y va perpetuándose como la semilla de un maíz. ¿Cómo, Señor, usted ha puesto a la persona, Señor? Dice, si el grano no muere, dice, no da fruto. Y eso nos ha puesto así. Dice usted, si usted no muere a sus cosas pasadas, no va a dar nunca fruto. De la nueva vivencia, no. Y dice la Biblia, si el grano no muere, no da fruto. Entonces tienen que morir a esas cosas pasadas, Señor, para poder dar fruto, Señor. Y Dios tan inmenso, dice, si el grano pone a la persona como un grano nomás, tan pequeñito, si no muere, no da fruto. Y en la persona dice el Señor, si usted no muere, no da fruto. Se presta para grandes sermones. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito. ¿Cómo? Ay, Dios. Como dijo Pablo, Señor, Saulo se quedó allá en el basural. Allá murió Saulo. Y de ahí se levantó Pablo, Señor. Sí, Señor. Es que Viendo a esa antigua manera de vivir y ya una vida transformada en Dios, Señor, ya fue diferente, ya no hacía Claro, era Saúl, Sí, Señor. el asesino, y se convierte en el apóstol Pablo. sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí en el basural quedó toda la vida pasada que él tenía. Y de ahí empezó una nueva existencia, una nueva vida, Señor. Y nosotros hablamos del maíz, Señor, que lo tira a la tierra y la tierra se encarga de taparlo, qué sé yo, cómo lo hará. Señor, sin embargo, de ahí de abajo, Señor, eso es lo que a mí me conmueve, Señor, que de abajo nace, Señor, y se va, y cuando ya sale el brotecito un poco, le da el sol, Señor, se va, y el sol es la vida, que lo va llevando, Señor, en crecimiento, en crecimiento. Señor, qué inmenso que es esto, porque eso es lo que hace, Señor, usted con nosotros, Señor. Con el agua nos sustenta y con el sol nos da el crecimiento, Señor. Qué grande, Señor, ¿verdad? Pero es un milagro de amor también. Renuncia a su vida para dar nueva vida, Señor. La semilla renuncia a su vida para ser una nueva vida, Señor. Renuncia a sí misma, Señor. ¿No hizo eso el Nazareno, Señor?
en la cruz. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque tuvo que sacrificarse, Señor. De Ya tal, no queríamos al maíz, le sacamos todo lo que tenía el maíz. Queríamos a nosotros ahora. sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Es que, Señor, veo que estas cosas nos traen a nosotros mismos, Señor. Como un espejo para nosotros, Señor. Yo estaba mirando yo, Señor, pero gracias a usted, Señor, que de alguna u otra manera nos pone a nosotros frente a algo que lo necesitamos para nosotros mismos, Señor. Para decir, pucha, si el maíz hizo esto, ya nos podemos a pensar, a mirarnos nosotros mismos, Señor. Para manifestar lo que usted tiene genuinamente para nosotros, Señor. Qué belleza, Señor. Las muchas veces, Señor, que usted ha ofrendado su vida, Señor, por este pueblo, por vidas, Señor, que estaban ya al borde de la destrucción, Señor, pero usted ofrendó su vida, su físico, Señor, para levantar a esas vidas, Señor. Y eso lo vemos a diario, Señor. No vemos por temporada. El maíz es una temporada, Señor, porque tiene su temporada para poder sembrarlo. Pero usted, Señor, todos los días vemos esa acción, Señor. Día a día, Señor. El día a día, mi Señor, usted está ofrendando su vida por uno, por otro, por miles, Señor, Sí, Señor. que acuden a usted en auxilio. Y les va dando vida, Señor. Señor, Usted me acordó de que tengo que hablarles de los textos de la acción de poner la mano sobre los enfermos para que se sanen. Tengo que hablarles de eso, sí, Señor. Sí, Señor. porque es importante que sepamos lo que hacemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y orar por un dolor de barriga, una piedra en el hígado, en el vaso, en el páncreas, y otras enfermedades como la tuberculosis y fiebre de amarilla y 1000 enfermedades por las que oramos. ¿Cómo tenemos que prepararnos para orar por ellas? Sí, Señor. Bendito Dios. Porque Jesús le dijo a los discípulos, esta clase de enfermedad no sale sino con oración y ayuno. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, no es a la que te criaste nomás, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Son espíritus, y los espíritus son inteligentes, son astutos, Sí, Señor. tienen poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tengo que hablarles de eso, pero son varios cultos. Sí, Señor. Pero si usted ve que eso es necesario, pues no importa, pues Señor. Creo que nosotros estamos para oír su enseñanza, Señor. Es que lo que hablamos es muy importante para cortarlo Ah, sí. Sí, sí, y sí. hablar señor. de otra Sí, cosa. Señor. Sí, Señor. Como ustedes son granos de maíz, Gracias, Señor. vamos a tener que hablar para edificarlos también. Sí, Gracias, Señor. mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Sí, gracias. Sí, Señor. El otro día, Porque en la agricultura
hay sembradores, pero por sobre los sembradores, sobre los cultivadores, hay uno que los manda, Sí, Señor. uno que es superior. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. El que está a cargo de todo el sembradío, Señor. Es el ingeniero agrónomo. En este caso, un ingeniero agrónomo es el que está, un ingeniero. Gloria a Dios. El que sabe todas las plagas y los tiempos para en qué tiempo hay que echarle esto a esta planta, una mirada, hay que hacer esto, hay que poner acá. Qué importante, Señor, eso, ¿no? El hombre toma la semilla en la mano, en la tierra, en la mano. De acuerdo a ese es el consejo que da. Sí, Señor. He visto a un asturiano, un español, que probaba la tierra. Sí, Gloria a Dios. sí. ¿Cómo haría? Pues probaba la tierra y yo lo miraba y él aconsejaba. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cómo? Porque hay lugares, Señor, que se da algún producto, pero perfectamente. Yo me admiro ese lado de Buenavista para allá, para Yapacaní, por todos esos contornos, cómo se da la mandarina. Y es una belleza verlo en tiempo, como desde pequeñita, eso amarillea, mi Señor, y lo están sembrando por surco. Y es por la calidad de la tierra. Sí, Señor. Y ahí, en cuanto a las viñas, yo me he criado entre cepas, ahí la planta americana, la planta que se lleva de aquí para sembrar, tiene para distintos terrenos, hay una variedad de plantas. Te miran el terreno, es salitroso. Dulce, tierra salada, tierra caliente. Y te dan la planta adecuada, Señor. Sí. Te venden la planta adecuada. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y hay tierra negra, tierra colorada, Hereda, la hereda. Sí, Tienen- sí. Tierras tienen mucho arenosas, hierro, tienen sí. lo que sea. tierras arenosas, así que no cualquier fruto, Señor, ¿no? Madura en cualquier parte. Señor, será por eso que cuando usted me mandó a Alto Beni, Señor, yo miraba eso, yo me quedé admirado, Señor, de ese lugar, Señor. Yo le cuento y usted me va a decir, te me está exagerando. Pero yo me veía, así eran las espigas de maíz, de arroz, Señor. La gente, por ahí pregúntale a Valeria, que ella era la que iba y traía, señora, decía, regáleme Grey, porque en cada casa habían Grey, señor, por ahí por el suelo. Y iba y traía un baldecito y traía todos los días para el almuerzo. Así la Grey, señor. Grande. Y la palta, este tamaño, señor. La mitad, uno quedaba satisfecho, señor, y la otra para la tarde la guardaba así, señor. Qué tierra más hermosa, señor. Todo parecía que uno exagera, pero era una tierra pero sumamente productiva, señor. Qué belleza. Y La mazorca, señor, daba chocolate, habían de dos clases. El nacional llevaban el extranjero allá y el nacional. Yo no conocía el extranjero porque allá en el Beni no había extranjero en ese tiempo, era puro nacional. Yo cosechaba harto de esa, señor, y qué belleza. Ahí le hice tomar yo a ella el jugo del chocolate. Agarré unas cuantas mazorcas de Gilberto Soto y empecé a picar para que el jugo que caiga en una hoja de néctar. Ajá. El néctar. Y le decía, vamos, y como siempre la chichi ha sido media reacia, más gente. Pero eso voy a tomar, pues esto va a ser para ver, voy. Le hacía tomar, ¡oh! Una vez tomó, nunca, no exageré, porque a mi hija nunca la toqué, Martín. Así que hablaba las cosas en serio. Entonces, le hice tomar, cada vez querían, señor, porque eso es dulce, pues es lindo, señor. Y es un alimento fuertísimo este chocolate, señor. Otra cosa que yo le daba era payuje de plátano. Pero tomarse el jugo puro es peligrosísimo. Pero así se acostumbra, señor, de ahí mismo, de lo que está, se pone un palo, se pone abajo una hoja una zanjita ahí y hoja de patujú,
Y ahí va, uno va picando el chocolate a la canasta y va chorreando eso. Y de eso uno saca y toma, señor. Néctar le llaman. Ahora usted me dice que ya me ha hecho dar temor porque dice, pero allá se toma así nomás, señor. Así. Porque es dulce, señor. Sí, pero el estómago no resiste. Pero mire, señor, será por la predestinación y la gracia de usted, señor. No la mató. Pero, claro, claro. También tomaste. Yo tomaba harto, pues claro, no voy a hacer tomar ellos, yo no. Pues. Yo tomaba primero para que ellos vean que tomaba yo, entonces tomaban ellos, pues, señor. Entonces, y por eso le digo a usted, era cimentero, señor, que es dañoso eso, porque a nosotros nunca ningún malestar siquiera. Porque claro, sabíamos decir, ese alimento fuerte, eso nomás sabíamos para alimentarnos, hacíamos nosotros, pues, y tomábamos, pues, señor, de ese de mazorca, señor. Pero a lo que yo me voy, señores, que No va a pasar como Fausto Suárez. ¿Se acuerda de vos? Yo no sabía, señor, la verdad. Cazador viejo. No, yo no sabía. Yo ahorita me está asustando, pero ya pasan años. Pero no, así se acostumbra ya, señor, de ahí mismo. La gente está picando ahí, está chorreando y está tomando. Para que no se pierda eso. Pero ¿cómo es, señor, el que sabe, ¿no? El que sabe, mira la luna, mira el tiempo, mira la tierra, mira los días incluso. ¿Cómo es el que sabe? Y eso, señor, yo lo miraba a los La viejos. luna, el viento, las nubes, Sí, señor. Sí. todo lo mira la agricultura. Sí, lo observa. Sí, señor. Sí, señor. Pero por acá, ¿por qué no nace el chocolate tanto por acá, señor? Porque hartos han sembrado chocolate y no les nace, señor. Y allá el chocolate abunda, pues, señor. Monte de chocolate. Usted entra y se pierde si no sabe, señor. En esos chocolatales inmensos. Y he visto yo que por acá no siembran, señor, y no nace porque no hay chocolate por acá, pues, ni por estos montes que yo ando por Guarayo harto cuando me fui al monte yo, señor, a la madera. Nunca he visto chocolatales por ahí, señor. Porque, No hay. y son montes altos, señor. Y el chocolate nace en montes altos. En la tierra. La tierra pues, debe ser, señor, ¿no? Porque realmente, Diferente. sí. Diferente a la tierra. Sí, Sí, señor, el maíz que se da allá en Pampas, en Potosí, usted ha comido, ¿no ve? Tierra. Nomás son las mazorcas del maíz de ahí de Pampa, pero qué gusto que tienen. Es el mismo maíz, pero es otra variedad que el de acá del oriente, ¿no? Y, pues, los chorros son chatitos, pero gordos. Sí. Por Sí, eso le decía, Señor, porque usted nos decía al poner las manos para orar, Señor, saber lo que se está haciendo, es de acuerdo a las dimensiones, ¿no, Señor? Y ahí la naturaleza nos muestra, Señor, cómo Dios es tan sabio que ha colocado las cosas, Señor, en cada nivel, Señor, en cada dimensión, mi Señor. Y la productividad o el grado de alimentación que tiene, Señor, en cada lugar no es lo mismo, Señor. Qué Dios más sabio, Señor, el que tenemos, ¿no? Amén, amén. Sí, La sabiduría de Dios. ese es lo admirable, Sí, señor. Señor. Que Dios no hizo nada, señor, en absoluto. Al acaso, señor. A ver si esto me surte. A ver si esto me surte. De más allá después voy a ver si me surte o no. Nada, pues, señor. Todo es positivo. Señor, mira, a mí me encanta, señor, y acá a veces, allá, por ejemplo, el plátano maduro no lo botaban antes, no sé ahora que hay carretera, antes no había. Era talón, planta, punta hasta llegar allá. Y yo lo viví eso. Señor, yo nunca había visto una planta igual de una planta se saquen dos de este tamaño, señor.
de una planta, señor. Nunca había visto yo. Y ahí al frente donde vivíamos nosotros, había un hermanito, un pollito apellidado Villanueva, tenía una plantita inmensa, sí, señor, 2. Y así unos gualeles, señor. ¡Qué belleza! Por eso le cuento yo, y él me decía, me está mintiendo, me está exagerando, pero no es así. Los plátanos, señor, los plátanos los botaba, y yo, cuando me dice una hermana, ya, ¿por qué no le traigo nada yo? Porque cierto pastor me dijo, lo único que quería era leche y pollo nada más. Y le dije, a mí tráeme lo que no hay, inclusive le dije, me gustaba probar el payuje de plátano, señor, el dulce de plátano. Agarraba 4 o 5 plátanos a mi olla de este tamaño, lo picaba, lo metía y lo hacía hervir, señor. Y le ponía canela. Hervía eso y ya estaba mi hijo ahí a vuelta, ya va a estar más bien, porque es dulce, pues, señor. ¿No? Ya cuando, esto no comamos caliente, para mañana en la mañana ya vamos a comer con leche. Imagínense, señores, ese plátano hervido con todo, señor, toda su sustancia. No, ellos les hacía comer. ¿Qué alimento? ¿No? Sí, yo les hacía comer, señor. Y les gustaba porque cada vez había que hacer casi día por medio. Porque qué bendición en ese lugar, señor. Realmente un paraíso era, señor. Como es algo asombroso, ¿no, señor? Como la tierra, como que determina, señor, la alegría de las personas. Lo hace, por ejemplo, Tarija y Cochabamba son valles. Y la gente es alegre, es dicharachera. Santa Cruz también son tropicales y las tierras son diferentes y la gente también es diferente, señor. Todo, no sé, mucho tiene que ver, señor, y así las frutas, señor. Estaba yo acordándome, me dice el pastor Nelson de Caranavi, me dice, vas a probar una semilla de motacú, me dice, acá en Caranavi, y me hizo probar, nada que ver a la fruta del motacú de acá. Y qué cosa más dulce, señor. ¿Y cómo es la tierra? Eso digo, mucho tiene que ver la tierra, señor, en esto, de la producción de los alimentos, señor. Y también la altura, es algo asombroso. La altura. Sí, Sí, señor. ¿Cuánto tiene que ver la altura? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Porque en esa altura, señor, atrás del Salar de Uyuni, señor, esos arenales desiertos que hay, ahí es donde se da mejor la quinoa. Y es la más buscada, señor, que La mejor cerveza. sale de ahí los granos, señor, y la plantan prácticamente en arenales, señor. Y la tierra que hay ahí es el polvo que trae el viento, señor. Ese polvito y ese que se va encima de la arena. Ahí, señor, es donde agarra la semilla de la quinoa, señor. Señor, mirando todo eso que le decía, señor, del chocolate, será porque me doy cuenta ahorita que, por ejemplo, en el Beni, señor, pasa el Mamoré, y ese es el padre Domingo Los Ríos por ahí, pero de ahí a 100, 200, 300 metros, señor, hay chocolatales inmensos, señor. Y acá en Alto Beni, ahorita dándome cuenta, claro, pasa el río La Paz, señor, que nosotros íbamos a bañarnos en la orillita con los chicos, porque es profundo y corre que da miedo. Así que, será por eso, señor, que hay harta agua cerca que nace el chocolate, pero será porque tiene humedad por dentro, señor. Ahorita que me doy cuenta de eso, señor. Y allá, pues, está el río, pues, por todos lados. No quiere transmitir el micrófono. Me ha salido 2 veces. Bueno, usted sabe, sí. Señores, la verdad es que mirar a la naturaleza, pero desde el principio, quiero decir, desde la semilla cayendo a la tierra, Señor, desde eso, te cambia la concepción de la vida, sobre todo la gente que ya harta de vivir en una ciudad solo sabe de botes y de latas de conservas, Señor, y no conoce cómo se hace y cómo se puede comer, cómo se puede uno alimentar
de la planta apenas está un poco hecha, Señor. Sorprendente lo del zumo del chocolate, Señor. No Pero sabía, yo nunca sí. había visto una planta de chocolate hasta que la vi en la colonia. Usted tenía plantadas chocolate allí, no sé si cómo habrá ido, pero usted plantó allí chocolate, Señor. Frente a la entrada de su casa había plantas de chocolate. Pero otra obra maravillosa de Dios, las plantas sacan de la tierra los minerales, las cosas que nuestro cuerpo no puede sacar y nos las sintetizan para que podamos comerlas, Señor, y asimilarlas. Si no, toda nuestra composición se vendría abajo, Señor. Y gracias a la naturaleza nosotros vivimos, Señor. Y Dios no se olvida de nada. Sí, Señor. Porque lo que se dan 10 kilómetros allí no se da aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Es otra la cosecha, Sí, es otra Señor. la siembra. Sí, Señor. Sí, pues, Señor. Depende de la altura y de la temperatura. Sí, Señor. Sí, Señor. Claro, ya altos esa zona, Señor. Entonces, Por ejemplo, el trigo del altiplano, del occidente, uno lo siembra acá en Santa Cruz. Mire, nace, crece, florece, inmensa las plantas, pero no da fruto. No da fruto, pero sin embargo, el trigo de aquí del oriente, tropicalizado, produce, pero yo estoy seguro que si uno va y lo siembra ya en esa altura, tampoco da fruto. Cada cosa en su lugar, ¿no? debe ser, ¿no? Porque Y en su tiempo. Sí, es su tiempo, Señor. Sí, Señor. Todo tiene su tiempo, Señor. Sí. Sí, Señor. Señor, poniéndolo a lo que usted nos viene dando, Señor, usted nos va llevando, Señor, de gloria en gloria, Señor, pero preparando el terreno para cuando llegue el momento, Señor, venga la explosión, Señor, y entonces las cosas, igual que los discípulos, Señor, estaban ahí, no pasaba nada con ellos, dice en la Biblia del futuro, pero llegó Pentecostés, Señor, y no hubo quien los pare, Señor. Y salieron uno para un lado, para el otro, Señor, y nadie le dijo, anda para acá, anda para allá, vos, ninguno, no había, Señor, ese poder, esa unción, Señor, ese espíritu, lo llevó a diferentes lugares, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. En la espera de nuestros frutos, Sí, Señor. Señor. Se fue. Muy bonito. Gracias. Porque son cosas que Dios nos ha dado. Sí, Señor. Dios nos ha entregado Sí, y nosotros Señor. nos maravillamos de ver la obra de Dios. Sí, Señor. Porque lo que se da en Tarija no se da en Alcobendas Sí, señor. y así, ¿no? Sí, Señor. Claro que sí, Señor. Los racimos de uva de Tarija no hay en Alto Beni, Señor. No, pues no, no hay. No hay. No hay. Y las hojas de té que se da allá en Caranavi, por este sector, no da en Tarija, Sucre, en ninguna otra parte. Solamente ahí nomás, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué cosa es Dios? Sí, Señor. A nadie deja abandonado, a nadie deja sin nada. Allá donde estés habrá algo para ti. Porque yendo a Caranavi, Señor, en una curva, él debe saber porque yo fui una sola vez, nomás ir y vuelta. Había un cierto sector que había té, Señor, para Sultana, pero allá sufríamos de té porque no había ni una planta de té. Sin embargo, tanta belleza de tierra, pero no había lo que había acá, mi Señor. Entonces, ¿cómo es? No, pues, Señor, es que... Bueno, terminemos el tema con el chocolate, el té y las cosas que hay, que las ha dado Dios sin cobrarnos nada. Sí, Señor. Porque el chocolate ni lo siembran, se cría. Sí, Señor. Sí, se cría. sí, Señor. Sí, Señor.
y nadie lo sembró. Sí, Señor. O muy pocos sembrados ahí. Sí, Sí, Se cierto, cría Señor. solo. Sí, El sí. café también. Yo he dormido la siesta bajo una planta de café. Fíjese Qué usted. belleza, Señor. sí, señor. Y no se da por aquí el café, no. Sí, Señor. Sí, señor. Sí, tiene que tener su nivel. Por ejemplo, Buenavista es el lugar ideal, En señor. Buena Vista. ahí. Sí. Que unas plantas grandes se dan inmensas, puro fruto. Allá. Qué cosa. Y el coco también, Ah, sí. que es la salvación de cualquiera. Sí, Señor. Sí, Por el agua, por Sí. el alimento. Sí. Sí, señor. Se da, Sí. nadie lo siembra. Nadie lo siembra. Sí, señor. Sí, Y Señor. él Aparece nomás. Sí, Señor. Y qué agua más linda, Señor, ¿no? Qué qué belleza. cosa más buena, ¿no? Sí, Señor. Fresca. Nos maravillamos de ver la obra de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso es Dios. ¿Cómo no darle la gloria a Dios, Señor, por todas estas cosas? Como le decía el Señor, insignificantes para muchos, pero para Dios tuvo tanta importancia que la puso para nosotros, Señor. Donde miremos, Señor, ahí está la obra de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Para donde dirigimos la vista, Señor, ahí está la obra de Dios. Sí, Y Señor. todo para nuestro beneficio, Sí, Señor. Señor. Eso es lo más grande, Sí, Señor. Señor. ¿Cómo nos quiere Dios? Sí, Señor. Sí, Señor. Terminemos Sí, Señor. y regresamos a las 6, Sí, Señor. a las 5, Sí, creo que a las 5. Son las sí, me- 5:30 mejor, señor. Tengo que ir al dentista. Oh. 5:30 está bien. Porque hoy no hay culto. Tenemos Hay anexos, pero a las 7:30. Y seguiremos hablando de cosas bonitas y buenas, ¿no? Sí, señor. Para tener el agradecimiento de Dios. Gracias, señor.